Bienvenidos una vez más a mi canal, ese rincón donde exploramos las complejidades del corazón humano y las historias que nos hacen sentir vivos. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en una historia que estoy segura, resonará en muchos de ustedes. Hoy vamos a desentrañar un tema que a menudo nos toma por sorpresa, nos sacude hasta los cimientos y nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el amor, esos reencuentros inesperados con amores del pasado. ¿Alguna vez les ha pasado? Esa sensación electrizante, casi paralizante al ver a alguien que fue crucial en su vida, alguien que pensaban haber superado hace mucho tiempo. Ese instante en el que el tiempo parece detenerse, el corazón se acelera y una cascada de recuerdos inunda la mente. Uy, la vida da unas vueltas que ni te imaginas. Y hoy, precisamente, vamos a explorar ese laberinto de emociones, a analizar las razones detrás de este fenómeno, qué podemos esperar cuando ocurre y, lo más importante, cómo afrontarlo de la mejor manera posible para nuestra salud emocional y nuestro bienestar. Así que si te has encontrado en esta situación, si estás lidiando con el regreso de un viejo amor, si simplemente te fascina la danza intrincada de las relaciones humanas, quédate conmigo porque esto se va a poner aún más interesante. Y antes de que nos adentremos de lleno en este apasionante tema, quiero recordarles, con una sonrisa enorme, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo, ninguna historia conmovedora, ningún consejo valioso. Activen la campanita para estar al tanto de todo el contenido fresco y emocionante que subo cada semana. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora sí, con el corazón palpitando de anticipación, vamos a sumergirnos en el mundo de Demet y su viejo amor, una historia que estoy segura que los atrapará. Imaginen esta escena, casi cinematográfica: Demet, una mujer en la flor de la vida, exitosa, independiente, con una fuerza interior que irradia. Ha construido una vida sólida y aparentemente feliz, cimentada en el trabajo duro y la dedicación. Tiene un trabajo que ama, que le apasiona y la desafía constantemente. Amigos leales, esos que te sostienen en los momentos difíciles y celebran tus triunfos como si fueran propios. Y un futuro que se presenta brillante, lleno de posibilidades y sueños por cumplir. Ha dejado atrás una relación que, aunque fue intensa, apasionada y transformadora en su momento, terminó hace años. Considera que ha cerrado ese capítulo, que ha aprendido las lecciones necesarias para crecer y madurar, y que está completamente lista para seguir adelante sin mirar atrás. Su vida es un lienzo en blanco, esperando ser pintado con nuevos colores y experiencias. Pero, aquí es donde la trama se complica y donde el destino decide jugar sus cartas de manera inesperada. De repente, un día cualquiera, en el lugar menos pensado, ese rincón olvidado de la ciudad donde solía reunirse con sus amigas, se cruza con él, su viejo amor, el hombre que ocupó un lugar especial en su corazón, alguien que marcó una época en su vida, que la hizo reír, llorar y sentir como nunca antes, alguien que creía haber olvidado para siempre, enterrado en lo más profundo de su memoria. ¡Boom! El mundo de Demet se tambalea como un castillo de naipes al menor soplo de viento. Todas las certezas que había construido con tanto esfuerzo, la armadura que la protegía de las heridas del pasado, se ven amenazadas por este reencuentro inesperado, por esta aparición fantasmagórica que desafía su presente. ¿Qué pasa por la cabeza de Demet en ese preciso instante? Probablemente una mezcla vertiginosa de emociones contradictorias que luchan por tomar el control: sorpresa, incredulidad, confusión, curiosidad, quizás incluso un poco de miedo. Ese miedo ancestral a revivir viejas heridas y a enfrentarse a un pasado que creía haber superado. Recuerdos que creía enterrados bajo capas de tiempo y olvido resurgen con una nitidez sorprendente, como si hubieran sido grabados en piedra. Las risas compartidas, las conversaciones interminables que duraban hasta el amanecer, los momentos de pasión que encendían el alma, las promesas de un futuro juntos, todo vuelve a cobrar vida, inundando su mente y su corazón, amenazando con desbordar la presa de sus emociones contenidas. Es como si de repente se abriera una puerta secreta a un pasado que creía cerrado con llave, a un mundo lleno de posibilidades y promesas rotas. Y ahora se enfrenta a la difícil tarea de decidir si quiere o no volver a entrar en ese mundo, si quiere o no darle una segunda oportunidad a ese amor que aparentemente nunca llegó a morir del todo, que permaneció latente en las profundidades de su ser, esperando el momento oportuno para resurgir. La pregunta que resuena en su interior es: ¿vale la pena arriesgar la estabilidad de su presente por la incertidumbre de un pasado que podría repetirse? ¿Pero por qué sucede esto?
Que el pasado regresa con tanta fuerza, como un fantasma persistente que se niega a desaparecer. Bueno, hay varias razones psicológicas y emocionales que pueden explicar este fenómeno. En primer lugar, es importante recordar que el cerebro humano es una máquina de recuerdos increíblemente poderosa. Las emociones intensas, como las que experimentamos en una relación amorosa significativa, quedan grabadas a fuego en nuestra memoria, creando conexiones neuronales profundas que son difíciles de borrar. Estos recuerdos pueden permanecer latentes durante años, esperando el estímulo adecuado para resurgir. Además, el tiempo tiene una forma curiosa de suavizar los bordes de los recuerdos negativos, de difuminar las aristas ásperas de las experiencias dolorosas. Con el paso de los años, tendemos a idealizar el pasado, a recordar los momentos buenos con mayor intensidad y a minimizar o incluso olvidar los malos. Esto puede hacer que una relación que en su momento fue problemática, llena de conflictos y desacuerdos, nos parezca ahora mucho más atractiva y romántica de lo que realmente era. La nostalgia puede ser una trampa peligrosa que nos impide ver el pasado con claridad. Otra razón importante es el factor novedad, esa sensación de emoción y excitación que experimentamos al comienzo de una relación. Cuando conocemos a alguien nuevo, todo es nuevo, emocionante, desconocido. Cada conversación es un descubrimiento, cada beso es una explosión de sensaciones. Esa sensación de descubrimiento, de explorar un nuevo mundo a través de los ojos de otra persona, puede ser muy adictiva. Y cuando esa persona reaparece en nuestra vida, de repente nos sentimos transportados de nuevo a ese estado de excitación y curiosidad, a esa sensación de aventura que creíamos haber perdido. Pero, ¿qué debe hacer Demet? ¿Debería darle una segunda oportunidad a este amor del pasado? Esa es una pregunta muy difícil de responder, una encrucijada emocional que requiere una profunda reflexión y honestidad consigo misma. La respuesta, por supuesto, dependerá de muchos factores específicos de su situación, de las razones por las que terminó la relación en primer lugar, de lo que ha cambiado en su vida y en la de su antiguo amor, y de sus expectativas para el futuro. En primer lugar, es crucial que Demet se pregunte a sí misma con total honestidad por qué terminó la relación en primer lugar. ¿Cuáles fueron los problemas subyacentes que llevaron a la ruptura? ¿Eran problemas superficiales que podrían resolverse con una mejor comunicación y compromiso, o eran problemas fundamentales que reflejaban diferencias irreconciliables en sus valores, objetivos y estilos de vida? ¿Han cambiado esas circunstancias con el tiempo? ¿Han madurado ambos como personas y están dispuestos a abordar los problemas del pasado de una manera más constructiva? Si la relación terminó por razones fundamentales, como incompatibilidad de valores, falta de comunicación crónica, infidelidad, abuso emocional o físico, es poco probable que una segunda oportunidad funcione a largo plazo. Es cierto que las personas pueden cambiar, que pueden aprender de sus errores y desarrollar patrones de comportamiento más saludables, pero los patrones de comportamiento profundamente arraigados suelen ser difíciles de romper, y es poco realista esperar que alguien cambie fundamentalmente su personalidad. Por otro lado, si la relación terminó por razones circunstanciales, como la distancia geográfica, la falta de madurez emocional, la presión familiar o las circunstancias externas que impidieron que la relación floreciera, es posible que una segunda oportunidad tenga más posibilidades de éxito. En este caso es importante que Demet y su viejo amor hablen abierta y honestamente sobre lo que pasó, que identifiquen los errores del pasado y que se comprometan a no repetirlos. Deben estar dispuestos a perdonar y olvidar, a dejar atrás el resentimiento y a construir un nuevo futuro juntos, basado en la confianza, el respeto y la comunicación abierta. Pero ojo, mucho cuidado con idealizar el pasado y caer en la trampa de la nostalgia. Es fundamental que Demet recuerde tanto los buenos como los malos momentos de la relación, que no se deje llevar por la falsa creencia de que cualquier tiempo pasado fue mejor. El pasado puede ser un maestro valioso, pero no debe ser un grillete que nos impida avanzar hacia un futuro más feliz y pleno. También es importante que Demet evalúe su situación actual con honestidad y objetividad. ¿Está realmente feliz con su vida? ¿Siente que le falta algo? ¿Hay áreas de su vida que no están satisfaciendo sus necesidades emocionales y espirituales? Si Demet está satisfecha con su presente, si se siente realizada y plena, es posible que la reaparición de su viejo amor sea simplemente una distracción, una forma de escapar de la rutina y de experimentar una emoción pasajera. Pero si Demet se siente insatisfecha, si siente que le falta pasión, aventura o conexión en su vida, es comprensible que se sienta atraída por la idea de revivir un amor del pasado.
En este caso es importante que Demet se pregunte si ese amor es realmente la solución a sus problemas, o si simplemente está buscando una forma de llenar un vacío emocional, de encontrar la felicidad en algo externo en lugar de cultivarla desde dentro. Y aquí viene la parte más crucial y a menudo la más difícil, la comunicación abierta, honesta y sin filtros. Si Demet decide explorar la posibilidad de una segunda oportunidad con su viejo amor, es fundamental que ambos sean transparentes el uno con el otro, que se abran a la vulnerabilidad y que compartan sus miedos, sus esperanzas y sus expectativas sin reservas. Deben hablar sobre sus experiencias pasadas, sobre lo que han aprendido de ellas y sobre lo que están buscando en una relación en el presente. No tengan miedo de expresar sus sentimientos, incluso si son incómodos, difíciles de articular o potencialmente dolorosos. La comunicación es la base de cualquier relación exitosa, y aún más en una segunda oportunidad, donde hay mucho pasado que procesar, muchas heridas que sanar y mucha confianza que reconstruir. También es importante que Demet y su viejo amor establezcan límites claros y saludables desde el principio. ¿Qué están dispuestos a tolerar y qué no? ¿Cuáles son sus necesidades emocionales y cómo esperan que sean satisfechas? ¿Qué tipo de compromiso están buscando? Definir estos límites desde el principio puede ayudar a evitar malentendidos, conflictos y decepciones en el futuro, y a crear una base sólida para una relación duradera y satisfactoria. Y por último, pero no menos importante, es fundamental que Demet se escuche a sí misma, que confíe en su intuición y que preste atención a las señales que le envía su cuerpo y su corazón. ¿Qué le dice su intuición sobre esta situación? ¿Cómo se siente realmente cuando está cerca de su viejo amor? ¿Se siente segura, amada y respetada, o siente que algo no está bien? No se dejen presionar por las expectativas de los demás, ni por el miedo a estar sola, ni por la nostalgia del pasado. Sigan su corazón y tomen la decisión que sea mejor para ustedes, incluso si esa decisión significa alejarse de alguien a quien una vez amaron profundamente. Recuerden que no hay una respuesta correcta o incorrecta, que no hay una fórmula mágica para el amor y que cada situación es única y compleja. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Lo importante es que Demet tome una decisión consciente, responsable y alineada con sus propios valores, deseos y necesidades, una decisión que le permita crecer, sanar y ser feliz, independientemente del resultado. Y si Demet decide no darle una segunda oportunidad a su viejo amor, no pasa nada. A veces, lo mejor es dejar el pasado donde está, aprender de las experiencias pasadas y seguir adelante con la vida. La vida está llena de oportunidades y hay muchas personas maravillosas esperando a ser descubiertas, personas que la amarán y la valorarán por quien es, sin intentar cambiarla o revivir un pasado que ya no existe. Lo importante es aprender de las experiencias pasadas, crecer como personas, estar abiertos a nuevas posibilidades y nunca perder la fe en el amor. Y sobre todo, no tener miedo de amar. Porque el amor, en todas sus formas, es lo que le da sentido a la vida, lo que nos conecta con los demás, lo que nos hace sentir vivos y lo que nos permite experimentar la alegría, la pasión y la plenitud. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo, a la conclusión de esta reflexión sobre los reencuentros inesperados, los amores del pasado y las segundas oportunidades. Espero que les haya gustado esta exploración profunda de las complejidades del corazón humano y que hayan encontrado inspiración, consuelo o simplemente un poco de entretenimiento en esta historia. Recuerden que el amor es un viaje lleno de sorpresas, de giros inesperados y de desafíos que nos ponen a prueba, pero que también nos ofrecen la oportunidad de crecer, de aprender y de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. En resumen, si te encuentras en una situación similar a la de Demet, tómate tu tiempo para analizar la situación con calma y objetividad, evalúa los pros y los contras de una segunda oportunidad, sé honesto contigo mismo y con la otra persona, comunica tus sentimientos y expectativas de manera clara y respetuosa, establece límites saludables y sobre todo, escucha tu corazón. Confía en tu intuición y toma la decisión que sea mejor para ti, sin importar lo que digan los demás. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final, por acompañarme en este viaje emocional y por compartir sus propias experiencias y reflexiones en los comentarios. Espero que les haya resultado interesante, útil y sobre todo, entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Alguna vez han revivido un viejo amor? ¿Cómo les fue? ¿Qué consejo le darían a Demet? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y aprender de sus experiencias.
Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos una vez más a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan beneficiarse de estos consejos, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, ninguna historia conmovedora y ningún consejo valioso. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional, por su cariño y por su confianza. Nos vemos en el próximo vídeo con una nueva historia para compartir y con mucho amor para dar. Les mando un abrazo gigante, lleno de energía positiva y de buenos deseos. Hasta la próxima, mi gente hermosa.